Hermano, hermana, bienvenido a este sector de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, la palabra de Dios, donde presentaremos, hermanos míos, esta temática que habla acerca de el hombre de la diestra de Dios. Directamente señala, hermanos míos, a este hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces también hemos entendido así. Ese Dios para salvarnos, para darnos salvación, dejó su trono. Uno de los términos que manejamos así. Dejando su trono, vino a este mundo, a la cruz, para morir por los pecadores. Así. Otro de los cuales también de otra manera también entendemos así. Cristo vino del cielo cuando todo terminó. Cuando Él resucitó y se despidió de los discípulos, se fue a la diestra de la derecha del Padre para sentarse allá. Y también a través de sus santas escrituras prometió a la iglesia diciendo a los vencedores que un día se sentara también así como Él se sentó. Entonces, hermanos míos, en este mañana, en este día, en esta jornada, en este mañanita, llegaremos a meditar acerca de eso. Así también hay canciones, hay alabanzas que dicen: Jesucristo dejó su lugar, siendo un Dios todopoderoso, siendo un Dios sublime, fuerte, temible, el admirable, el maravilloso, el que es eterno, dejó su lugar y vino a este mundo para rescatarnos, para redimirnos. Solamente yo voy a aportar en esta parte como 7 puntos, hermanos míos, donde voy a encontrar algunos detalles. Solamente en este escudriñando empezamos a buscarle algunos detallitos de las palabras de Dios que registran en la Biblia. Basado, hermanos míos, en Salmos 80, 17, leeremos. Dice la Escritura, hermanos míos, en Salmos, diremos, estamos pasando por el Salmos durante esta temporada. Gracias a Dios, así Dios nos permite pasar por el Salmos, este hermoso libro, podemos decirlo, hermoso palabra de Dios, que nos enseña muchas cosas acerca de Cristo. También hay otra parte que registra también acerca de la alabanza, acerca de la oración. Hoy por hoy estamos hablando acerca de Salmos, aporta como mesiánico algo de Cristo. Aparece, hermanos, 100% hablando de Cristo. Hoy seguimos hablando una parte donde registra acerca de Cristo. Bien, en Salmos 80 así registra, hermanos míos, usted mismo vaya y léalo en Salmos 80, versículo 17. Leeremos, así dice esta palabra: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Para ti afirmaste. Una vez más vamos a leer. Esta es la palabra de Dios. En las mañanas, en el día donde presentamos, siempre escudriñaremos en base de una palabra donde registra, hermanos míos, en la palabra de Dios. Aquí está la palabra del Señor. Una vez más leeremos este Salmo 80, versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Y esa es la palabra, hermanos míos. En base de esto, hermanos míos, estaremos hablando, hermanos míos. Bien, agradecemos. ¿Sabes por qué la Biblia habla, hermanos míos? Quizá nosotros, hermanos míos, podemos entender, podemos aprender muchas cosas. Quizá nos bastaría, hermanos, saber que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo y volvió también a ese lugar. Vino de ese lugar, de ese lugar majestuoso,
y también volvió a ese lugar también. Quizá bastaría saber eso. Quizá hasta, hermanos míos, al saber eso, muchos hermanos míos hasta desviaron. Hasta dijeron diciendo que Dios no es Dios, o sea que Jesucristo no es Dios. Jesucristo sería como profeta, como alguien, otra persona, pero no lo es, hermano. Sino que Dios es Dios, Jesucristo es Dios, Dios eterno. Así que, hermanos míos, en esta parte, una de las cosas que nos quiere enseñar esta partecita, ¿sabes qué es lo que nos quiere enseñar? A valorar el sacrificio de Cristo, a valorar. Él tomó en forma como tipo misionero, viniendo, hermanos míos, dejando, hermanos míos, su lugar a esta faz de la tierra. Vino, hermanos míos. Ese de venir, dejar ese lugar y venir a ese, quizá el hombre no va a llegar a entender en su 100%. Un día cuando lleguemos, hermanos, a la patria celestial, así tal como prometió en Apocalipsis, el que venciere, haré que se siente conmigo, dice. Cuando nos sentemos allá, entenderemos cuál grande sacrificio ha sido para Dios volverse a un ser humano, humillarse, o sea que al tan semejante que es su creación. Esa parte entenderemos, hermanos míos, estimados hermanos míos. En otras partes, hermanos míos, quizá podemos entender esta parte antes de entrar a esos puntos. Si alguien fuera de esta tierra al infierno y volvería del infierno a este mismo lugar, entendería, hermanos míos, de haber descendido a partes más bajas de la tierra, ¿qué tal es el infierno? ¿Y qué tal era en este lugar de la tierra? Uno puede tener una experiencia muy diferente de haber vivido unos años allá en el infierno y de haber retornado a la tierra. Quizá puede ser muy diferente eso, pero hermanos míos, sería eso hombre. Pero esto no es hombre. Este es, hermanos míos, Dios. Dios, hermanos míos, por más que hay comentarios, hay palabras, que hay enseñanzas que digan lo que digan, Dios es Dios eterno. Jesucristo es Dios, hermanos míos. Dios es, hermano. Bien, hoy yo voy a empezar, hermanos míos, a hablar acerca de ese Señor de señores que vino desde aquel lugar de las alturas, desde su majestuoso trono. Hermanos míos, esa palabrita ahí aparece, diestra, dice, en ese lugar, hermanos míos. Estimados hermanos, diestra, ya. Diestra, en otras palabras, podemos entender derecha, ya, diestra, ya. Allí dice, sea tu mano, ahí dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, derecha, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Hermanos míos, sabemos nosotros, como los que enseñamos, como los que predicamos y los que creemos y los que escuchamos, que Dios es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es Dios y siempre será Dios eterno a aquel que creemos. Hermanos míos, vamos adelante entendiendo estas partes. Primeramente yo voy a buscarlo en este punto número 1. Voy a empezar a buscar. Hay alguna importante que está ocultado en Génesis y yo voy a ir a ese lado. Hermanos míos, buscaremos juntamente contigo. Voy a escudriñar esta parte, entendiendo que Cristo Jesús vino a esta faz de la tierra
nuestro Dios Todopoderoso. Bien, buscaremos, hermanos míos, en la palabra del Señor. En esta parte registra en Génesis la palabra del Señor 35. Hermanos míos, estos puntos les presentamos detalladamente así para entender, hermanos míos. Génesis capítulo 35 registra así acerca de esto, dice así. 35, versículo 18. La palabra del Señor. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Muy bien, hermanos míos, allí empieza a hablarnos en este Génesis 35, 18. Habla diciendo: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Bien, hermanos míos, ¿qué es lo que nos quiere decir, estimado? Ya, está tipificado, hermanos míos, o en cuanto con la persona Benjamín. Quería decir esa palabra, en otras palabras, así: hijo de mi mano. Así, hijo de mi mano, hermanos míos. Quizá históricamente muy diferente presenta, pero hermanos míos, en cuanto así tipo, manejamos tipo metafórico, simbólico, profético. Así también hay proverbios, hay símiles, hay parábolas, así. Pero este es tipo, donde presenta, hermanos míos, una de las personas cuenta diciendo que murió y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Sabes? De la misma manera también esto presentando con Cristo, cuando Cristo murió, resucitó y se fue donde su Padre, porque Dios mismo llamó allá. Tenía que irse siempre. La palabra de Dios muestra cuando Jesucristo murió, resucitó. Al resucitarse, después se despide de los discípulos y, hermanos míos, se lo lleva hacia arriba. Dice que desapareció, dice, entre las nubes y se fue, hermanos míos. Antes de su partida habló acerca de su retorno. Antes de desaparecer también, hermanos míos, antes de ascender, también habló acerca de la morada de los redimidos. Habla, hermanos míos, también de la promesa que mandaría, hermanos míos, que el Espíritu Santo. Pues, hermanos míos, después de eso, se fue a ese lugar, hermanos míos. ¿Sabes quién puede entender esta parte? ¿A quién puede conmoverlo? ¿A quién le puede interesar esta palabra? ¿Sabes a quién le interesa esta palabra? A los que recibieron la salvación. A los que, hermanos míos, es importante el poder de cruz. Aquel que ha conocido el perdón de pecados, para él sí, él puede ciertamente decir las gracias a Dios por haber venido a esta faz de la tierra en la cruz. Ese retorno, esa ascensión de Cristo, donde fue donde su Padre, como dice en este Génesis también, tipo, donde presenta como tipo, porque podemos decir tipificado, tipo,
donde cuando murió, dice, llamó su Padre. Y así también, hermanos míos, a Jesucristo llamó su Padre y se fue allá a la diestra. ¿Ya? Por eso también este salmo está afirmando, por eso dice así, mira, nos dice esa partecita, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, está diciendo. El varón, ¿quién es, hermanos míos? Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Esa diestra es derecha. ¿Ya? También la palabra de Dios menciona en otros lugares, se fue a sentarse a la derecha del Padre, dice. Y así dice, ¿no ve? En esa partecita, el varón de tu diestra. Sobre el hijo de hombre, para ti afirmaste, dice. ¿Quién era el hijo del hombre? Sabes, hermanos, Lucas también presentaba así, ¿ya? Como hijo del hombre presenta, hermanos míos, a Jesucristo. También siempre hablaba también, el evangelio de Lucas presentaba, el hijo del hombre, dice. El hijo del hombre, ¿a quién presenta? Como así, a Jesucristo. Estimado hermanos, ¿sabes esa partecita? Ciertamente valoraremos, hermanos míos, el retorno. Así como dice, hermanos míos, cada despedida, las despedidas causan lágrimas. La despedida causa lágrimas. Algún momento con alguien hemos convivido. Algún momento hemos dicho, aquí de tiempo nos encontraremos. Quizá en otra vida no más encontraremos. Quizá sea esto un adiós. Pero hermanos, en algún momento nos encontraremos. Y así también, hermanos, para la iglesia es así, hermanos míos. Cuando Jesucristo se fue, cuando llamó a su Padre, fue, hermanos míos, esta parte donde para la iglesia, por eso también promete diciendo, no os dejaré huérfanos, no les voy a dejar huérfanos, yo voy a mandar un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo les va a consolarles. Ese Espíritu Santo les va a consolar. Pero yo voy a volver. Y sabes, hermanos, esa parte tenemos que entender. ¿Para quiénes va a volver? ¿Por quiénes va a volver? Y cuando vuelva en las nubes, ¿a quiénes va a llamar? Como Dios Padre llamó a Jesucristo, ¿a quiénes va a llamar? Y esa parte es, hermano, importante para todas las iglesias. Podemos decir para todas las iglesias. Cuando digo iglesias, somos varios, somos. Cada persona es iglesia. Tú eres iglesia. Tú que me estás escuchando, mi estimado amigo, amiga, estimado hermano, hermana, tú eres iglesia. Tú eres un redimido de Cristo. Tú eres un salvado de Cristo. Dios, ¿cómo te ha salvado, sabes? Un día estabas perdido. Un día no entendías el evangelio. Un día estabas cegado por todo las cosas de este mundo. Así también cegado por el diablo. Tu mente cegado, tu alma esclavizado. Pero un día ya no podías más. Querías matarte, querías suicidarte. Querías perecer. Para ti no tenía sentido la vida. Pues dijiste, Señor, si tú existes, Padre, cambia mi vida. Y Dios escuchó tus oraciones. Un día en algún lugarcita, tú has recibido con lágrimas en tus ojos y dijiste, Señor, perdona mis pecados. Hoy quiero aceptarte como único Salvador Jesucristo. Eso fue tu salvación. Donde reconociste, donde recibiste, donde creíste. ¿Sabes? Por aquel reconocimiento de tu error, tú eres hecho un hijo de Dios. Eres salvado por Cristo. Al recibir a Jesucristo, por eso también Él volverá por ti. Por ti volverá por mí.
¿Y sabes quiénes van a participar ese día? De todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los lugares subiremos. Todos los que reconocieron su pecado y creyeron en él y recibieron en su corazón y el alma, y los que fueron hechos estas personas salvos por su llaga, por su sangre, hermanos, participarán los redimidos en el arrebatamiento. Pues igual también llamará, así como llamó, dice en Génesis también, ¿no? Tipificado, dice, llamó a su hijo. Y así también, hermanos míos, llamó. Ciertamente la palabra de Dios, hermanos, se fue, hermanos míos. Jesús se despidió, Jesucristo, de los discípulos. Y Él volverá. Y llamará también, hermanos míos, a la iglesia llamará. Ese llamado, hermanos, usted ya sabe. Llamará, sonará el trompeta, dice. Cuando suene la trompeta, resucitarán primero los que durmieron, los que están en los cementerios. Y después, juntamente con ellos, nosotros nos iremos todos al encuentro con Jesucristo. Él nos llamará. Y esa partecita es muy importante para este análisis, hermanos míos, de la palabra, donde registra ahí con esa palabra en Génesis 35, versículo 18, dice, esa palabrita, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó nuevamente, dice, Benjamín. Pues esa persona, hermanos míos, murió. ¿Sabes? Un día vamos a abandonar este cuerpo. Un día vamos a abandonar este cuerpo terrenal, hermanos míos. Seremos, dice la Escritura, transformados. Seremos cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso. Un cuerpo celestial ya tendremos. Pues ese es, escucharán, hermanos míos, el llamado de Dios. Hoy día, por eso, con esa mira estamos trabajando. Con esa mira también, hermanos míos, vivimos por la fe. Por eso también en esta faz de la tierra, hermanos míos, hablamos en estos tiempos diciendo, hermanito, arrepiéntete, hermanito, arréglate, hermana, prepárate, más bien, hermana, tú alístate, cambia tu vida, entrégate a Dios, reciba al Señor, lávate con la sangre de Cristo tus pecados, así hablamos. Hasta, hermanos míos, de alguna manera, quizá hasta aburrirles hablamos. ¿Sabes, hermanos míos? No es que hablamos para tu ruina, sino para tu salvación, para que cuando nos llame, vayamos así como Él fue llamado. Nos llamará, hermanos míos, días que vendrán, aunque muramos o vivamos, pues, hermanos míos, si eres redimido, eres parte de aquel encuentro. Él nos llamará. Pues a Él le llamó, ya está. De un lugar vino, al mismo lugar volvió. Y es a la diestra. Muy bien. Otra palabra registra, así como, hermanos míos, en 80 estábamos viendo, hermanos míos, esa parte de 80. A la diestra también, hermanos míos. A la diestra. Bien, hermanos míos, en esta partecita también aparece, ¿verdad? En 80. Dice esa partecita, afirmaste, dice. ¿Sabes, hermano? En uno de los lugares no voy a leer y solamente voy a aportar. Dice en un lugar, recibido.
ya visto por los ángeles, ya creído en el mundo, dice. Y eso, hermanos míos, también esa parte, esto afirma, hermanos míos, a esa parte, donde la palabra dice, creído en el mundo, recibido allá, visto por los ángeles. ¿Sabes, hermanos? Nadie va a poder, hermanos míos, quizá decir que era mentira ni nada, hermanos míos. En esta faz de la tierra sabe el hombre que Cristo Jesús vino siendo Dios hacia este mundo. Sabemos, hermanos míos. Así también la palabra del Señor, hermanos míos, los ángeles son testigos. Los ángeles son también otro testigo. Por eso dice, afirmaste. También, hermanos míos, allá fue recibido. De los cuales también, hermanos míos, va a ser triste para los que no creen. Por eso también debe decir esa partecita. Al que no cree, al que rechaza, es condenado. Pero ¿cuándo va a ser condenado, hermanos míos? No es por cuando está viviendo, sino cuando cierre sus ojos, después de no haber recibido a Cristo, será condenado. ¿Condenado para qué? Condenado para sufrir eternamente en lago de fuego. Hermanos míos, mientras que tú estás así, con ojos viendo, con aliento, con vida, tú tienes mucha esperanza. Quizá tú te has desviado de alguna manera, te saliste del camino del Evangelio. Sabiendo la palabra, escuchando la palabra, predicando, enseñando, sirviendo, tú todavía no has perdido la esperanza. Más bien te puedo decirte, vuelve al camino de Dios. ¿Sabes tú, otro predicador eres, hermano? Quizá hoy por hoy estás escuchando de alguna manera. Vuelva al Señor. La Biblia dice, el justo cae, pero se levanta. Así también dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En la vida siempre habrá errores, pero si tú reconoces, si tú te arrepientes, eso va a ser de mucha ayuda para tu alma. Al arrepentirte, vuelves al Señor. Pues esto es muy importante para nuestra vida. Cuando Él vuelva, nos llamará. Pues, hermanos míos, de los cuales también Dios te va a decir, te eres vencedor, ahora siéntate conmigo. Apocalipsis, esa parte registra, hermanos míos, Apocalipsis. Por eso también acerca de esta diestra hablando, hermanos míos, ese Apocalipsis dice a la iglesia. ¿Quieres ser vencedor? Pues vence. Vence, no seas arrastrado por la decepción. No seas arrastrado por las pérdidas. Alguien pierde, hermanos míos, totalmente se decepciona. Alguien, hermanos míos, hay traición, decepcionamos. Estamos atados en algo. ¿Sabes? Esa decepción, esa traición, esa pérdida, no te va a llevar a un lugar seguro. Más bien, entrégate a tu vida. El día que llame no existe, hermanos míos, parejas, no existe, hermanos míos. Conjunto, colectiva, hermanos míos, como podemos de personas. Personal será, hermanos míos, tu vuelo. La palabra del Señor registra, estimado hermano, bienaventurado, dice en uno de los lugares, más bien la palabra del Señor, el que venciere. ¿Quieres ir a sentarte con el Padre Dios Todopoderoso?
Muchos anhelamos, hermanos míos, irnos allá al cielo. Pues, hermanos míos, vayamos, pero antes de ir a ese lugar, nos prepararemos, hermanos míos. La palabra del Señor en Apocalipsis, el que venciere, dice, esa es una promesa, hermanos míos, que registra en Apocalipsis 3:21. A ver, tú mismo, a ver, lee. Ese lugar es donde también Dios está sentado hoy por hoy. Dice así, mira, esa partecita, esa es para la iglesia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabes, hermanos míos? Esta parte pone, hermanos míos, para nosotros. ¿Ya? Si Él no hubiera venido de ese lugar del trono, ¿cómo nos puede hacer entender, hermanos míos, a nosotros? Ustedes van a vencer, hay posibilidades, puede decir. ¿Sabes? Él empezó a ser el ejemplo, hermanos míos. Él dejó su gloria, o sea que dejó de ser ese lugar, ese gloria majestuoso, empezó a entrar al ser humano. Sabemos, hermano, a través de María. Nació como un bebecita, como un bebé. Creció, desarrolló, hizo su ministerio. Y así también, hermanos, fue maltratado, tentado. Sufrió, hermanos míos, la crucifixión. Resucitó y se fue. Ciertamente en su tiempo fue atacado por todo, porque Él también vuelve a la diestra. ¿Sabes, hermanos míos? Encontramos en la Biblia que Él fue tentado, pero no fue vencido. Así también fue atacado, fue criticado, fue humillado, fue avergonzado. Hicieron escarnio, hicieron burla. Hermanos míos, se levantaron contra Él. ¿Sabes, hermanos míos? También la palabra aporta que estaba triste Jesús, estaba llorando. Estaba también, hermanos míos, en oraciones clamando, en ayunas, predicando, anunciando sin tiempo, hermanos míos. Pero Él puede decir con toda seguridad, yo fui vencedor, yo vencí. Quizá alguien está desanimado diciendo que yo no voy a poder entrar al cielo, diciendo, no. Él ya nos ha afirmado diciendo que yo he vencido y usted también va a ir a la diestra, a sentarse, así como Apocalipsis dice 3:21. Ya, el que venciere, ya dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que, hermanos míos, dice en ese lugar, en mí, dice, en mi trono. Y eso es muy bueno de nosotros, hermanos míos, al seguir los caminos de Dios. Y en este momento eso estamos entendiendo, que Cristo Jesús dejó su trono. En aquel tiempo, hermanos míos, una causa justa, que es, hermanos míos, es para nosotros. Así también, hermanos míos, seguiremos analizando. Este es otro de los puntos que aporta, hermanos míos, un varón también aporta así diciendo. En Salmos, este es, hermanos míos, es como parte de la profecía, hermanos míos. Como tipo profecía también aporta. En Salmos 110, versículo 1, ahí encontraremos, hermanos míos, la palabra del Señor. Esto es ya tipo profecía. La palabra del Señor dice así, acerca de la diestra también. Salmos capítulo 110, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Jehová me dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por postrado de tus pies. ¿Sabes? Esto es un
una profecía, hermanos míos, profetizado por David, conocido, hermanos míos, como también un dulce cantor, una poeta, un varón fuerte, guerrero, que también ha sido temeroso, que también era una persona que sabía reconocer y sabía humillarse, y sabía reconocer todos sus errores. Y este varón también llegó a profetizar acerca de eso, ya profetizado por David acerca de eso, que aún Jesús todavía no existía en esos días, pero David ya sí estaba allí en vida. En esos tiempos dijo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por postrado de tus pies. Quizás David todavía no entendía, hermanos míos, todavía no había venido Cristo Jesús a esta faz de la tierra, pero desde esos días ya se hablaba, hermanos míos, las profecías en respecto de su venida, después de venir para ascender hacia el trono. Ya había hablado, ya había inspirado. Hay siervos, hay profetas que ya, hermanos míos, hablaron en respecto de Cristo, que, hermanos míos, llegarían. Justamente, hermanos míos, Él fue un gran vencedor, hermanos míos. Como humano sufrió, hermanos míos. ¿Qué tal, hermanos míos? A ver, pensándolo, ¿qué tal Él hubiera convertido pan? Hubiera sido otro desobediente más en la lista de Adán. Hubiera sumado, hermanos míos. También presenta Romanos. El primer Adán falló, desobedeció. Este varón, hermanos míos, que vino, no falló, resistió, soportó, hermanos míos, porque este es el mundo, es pecadores, hermanos míos. El hombre tiene naturaleza pecaminosa, inclinado a lo terrenal, inclinado a pecar. Por eso andan otros muchos, hermanos míos, los que no son convertidos, diciendo así, convertidos a Cristo, los que todavía no son hijos de Dios, dicen: no, pecar como pecar siempre es, dice, como pecar. ¿Sabes, hermanos míos? Me viene pecar, ¿sabes? ¿Por qué, hermanos míos? Un convertido tiene sed de la palabra, vive con palabra, ama la palabra, quiere la palabra de Dios. ¿Ya? Así es. Pues, hermanos míos, los que son nacidos de Dios, dice, vencen al mundo. Los que, hermanos míos, aman la palabra, dice, hermanos míos, aborrecen el pecado. Ahí está nomás, hermanos míos. ¿Sabes, hermanos míos? Y esa parte es muy importante para nuestra vida. Este mundo está llenado de pecado. Cristo fue un santo ser que nació, pero estaba rodeado del pecado, hermanos míos, pecado. Hasta en los días de Jesús, ni los líderes espirituales ya no eran sanos, hermanos míos. Bien triste era. Por lo menos hubiera sido una ayuda más, hermanos míos, para proclamar el Evangelio. No ha sido así, hermanos míos. Los líderes espirituales, que eran, hermanos, sacerdotes, escribas, todos ellos estaban dañados ya. Jesús mismo dijo: ustedes son unos hipócritas. Ustedes han convertido ladrones más bien. Ustedes son como cementerios blanqueados. Ustedes no son sanos. Ustedes están en la iniquidad, en pecado.
pues es como decir en otras palabras, como para nosotros, hermanos, en una decepción era, hermanos míos, la vida espiritual en aquellos días de cuando Jesús vino. Porque los líderes espirituales ya se habían vuelto ciegos, ya en pecado estaban. ¿Sabes quiénes creyeron en aquellos días, recibieron a Él? Son las personas cojos, leprosos, enfermos, aquellos que desahuciados, aquellos que despreciados, aquellos viles, prostitutas, pecadores. Ellos creyeron, hermanos míos. Los necesitados creyeron, mas su pueblo no recibió. Lo que Él vino de la diestra no recibió. Por eso dice en la palabra, por los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Fue triste, hermanos míos, de los cuales, más bien, los gentiles, las otras naciones, como podemos decir, los que no eran judíos, recibieron. Hermanos míos, creyeron. Y así también nosotros seguimos creyendo, hermanos míos. Seguimos, hermanos míos, en muchos lugares y naciones recibiendo a Jesucristo. Una de las cosas que vamos a enfatizar, hermanos míos, en estas palabras de Dios en escudriñando, siempre de Cristo. Cristo Jesús significa mucho para hijos de Dios. Su sacrificio en la cruz significa mucho, hermanos míos. Porque por eso vino, hermanos míos, en la cruz. Bien, en esta parte, hermanos míos, esta profecía se cumplió. Después de muchos años, Cristo ya se vino. Por eso también uno de los ciegos reconoce así diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David. No solamente era, hermanos míos, ciego en el parte física, sino que era ciego espiritualmente también. Y ese ciego gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él tuvo misericordia, Jesús sanó y recibió vista. No solamente vista física, literal, material, sino que vio la luz admirable, que es la luz de Jesús. Y este varón, por eso, hermanos, hasta ahí, hermanos míos, tiempo que aún todavía, hermanos míos, recién aparece aquí ese que tenía que había dicho David que hay alguien que tenía que venir, profetizando acerca de a mi Señor, dice. Ese a mi Señor, ¿quién era? Jesús era. Esa parte estamos, hermanos míos, en esta parte entendiendo. Salmos 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos míos, así Él se fue un día. ¿Sabes? La mayoría de los que ha sanado no sanó, hermanos, para su propio beneficio, que ellos pueden estar literalmente, materialmente, sino que todos los que recibieron, fueron sanados, conocieron la salvación. Fueron, hermanos, sanados su alma, su pecado, hermanos míos, fueron limpiados. Y ellos conocieron, hermanos míos. Vamos a seguir entendiendo la palabra del Señor. Otra de las cosas que voy a aportar en esta parte, en número 4 aparece identificado así. No como tipificado ni como profetizado, sino que como identificado. Y esta partecita nos lleva, hermanos míos, en este número 4 encontraremos en la palabra, en Mateos 26. Registra así, hermanos míos, en cuanto de Jesucristo.
hablando de la diestra. Hermanos míos, aquí encontraremos. Vayamos todos a 26:64 de Mateos. En Mateos nos habla así, hermanos míos, la palabra del Señor. Mateos capítulo 26, versículo 64. Dice así: identificado este Hijo del Hombre, podemos decirlo, también podemos decirlo a Jesús, a Jesucristo, ante Caifás. Caifás estaba totalmente esos días, hermano, malogrado, podemos decirlo espiritualmente. Y dice así en 64, 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién dijo, hermanos míos, eso? El mismo que tenía que sentarse a la diestra, o sea que a la derecha del Padre, el mismo empezó a dejar bien claro, podemos decirlo también, que llegó a afirmar, que dijo también frente a Caifás diciendo esta palabra. Bien, dijo, ¿no? Bien dijo delante de él, hermanos míos, diciendo, ¿no? Tú lo has dicho, y además os digo, dice, os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesús mismo, el mismo Jesucristo, el Dios que había venido, ¿no? Y va a empezar a retornar a ese mismo lugar del trono, sentado a la diestra, y dice sentado a la derecha del poder de Dios, y ahí se para ahí, ¿no? O sea que también va a volver él, y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos míos, esa parte empieza a recalcar así. Eso, hermanos míos, ¿es profecía? ¿Es tipificado? No es. Es identificado. Así, hermanos míos, empieza a decir delante de Caifás. ¿Sabes, Caifás, que cómo reaccionó, hermanos míos? Usted sabe ya en la historia. ¿Cómo reaccionó? Ya reaccionó de una manera donde, hermanos míos, se puso furioso. ¿Cómo puedes decir así? Tremenda blasfemia. Es como decir, así él dijo. Has blasfemado, es como decir, ¿no? Blasfemia, o sea que esa palabra, Caifás, como estaba totalmente mal, podemos decirlo, como estos líderes en ese tiempo eran reconocidos por Jesús como hipócrita, como cementerio blanqueado era reconocido. Y así, hermanos míos, más bien para él no era cosa que era, hermanos míos, bien. Como ellos estaban en pecado, Caifás, Anás, ellos eran, hermanos míos, los sumos sacerdotes en ese tiempo, líderes espirituales, guías espirituales, pero guías ciegos, totalmente en pecado, hipócritas, así eran. Y Jesús afirmó esa parte, hermanos míos, en esta palabra de Dios, que donde lo que estamos analizando. Bien, hermanos míos, seguimos escudriñando más la palabra del Señor en esta partecita. También otra parte, también vamos a verlo. Esto ya hemos visto, que ya fue dicho a esos líderes, que también eran guía de los judíos, también podemos decirlo, guía de los judíos. Seguimos, hermanos míos, analizando otra parte que nos también aporta otro glorificado.
También en uno de los lugares aparece, iremos a esta parte, en esta parte que nos anotamos, hermanos míos, es como glorificado aparece, hermanos míos, esta partecita también aparece. A ver, vayamos en Hechos 5:31. Hechos 5:31, veremos la palabra del Señor. Bien, ahí estamos un poco ampliando Salmos 80, 17. Vayamos, hermanos míos, Hechos. Estábamos diciendo Hechos capítulo 5, 31. 5:31 dice así. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez más vamos a leernos. Esto, hermanos, aparece como glorificado, ¿ya? Glorificado, pero está en diestra, ¿ya? En derecha del Padre. A este, dice, ¿no? A este Dios ha exaltado con su diestra. Cuando dice a este, a Jesús, a Jesucristo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento. ¿Sabes? Eso es muy triste, hermanos míos. Y esa parte afirma con este versículo, con esa palabra que dice, a los suyos vino. ¿Suyos quiénes era? Israel era, suyos. Por los suyos vino. Pero, ¿sabes por qué también dice esos suyos? ¿Por qué? Ahí tiene palabra, hermano, aquí. ¿Por qué dice suyos? Porque Israel esperaba Mesías, esperaba ese Mesías. Pero cuando ese Mesías vino por los suyos, no recibieron. ¿Sabes por qué venía ese Mesías en esos tiempos? Para que ellos, hermanos míos, espiritualmente, para perdonar pecados, para arrepentimiento, para perdón de pecados, para eso venía. Pero ¿cómo esperaban el judío? Judío solamente esperaba materialmente, literalmente, las cosas querían ver. Pues, hermanos míos, como querían literal, materialmente, físicamente las cosas, no espiritual, ellos negaron, ellos crucificaron, ellos persiguieron, despreciaron, hicieron escarnio. Más bien, hermanos míos, rechazaron. Entonces la gracia de Dios, ese sacrificio de Dios, ese amor de Cristo, ¿quiénes aceptaron? Nosotros. Hoy por hoy. ¿Ya? Para eso venía, para perdón de pecados para el Israel. Pero no también, hermanos míos, en esa parte también empezaremos un poco también verlo. Algunos judíos creyeron también. No todos. Hasta ahora no creen. ¿Usted sabe eso? Los judíos actualmente no creen en Jesús. Israel sigue esperando Mesías, de los cuales también vendrá el falso Mesías. El falso que es el anticristo, el que se levantará contra Dios, contra Jesucristo. Ese anti quiere decir contra Cristo. Anticristo, eso. Bien, la palabra de Dios seguimos analizando, hermanos míos. Hay otra parte, sigue hablando, hermanos míos, acerca de esta diestra que estamos analizando. Que Jesucristo, ¿no? Estamos entendiendo, así como estaba diciendo, quizá bastaría, hermanos, entenderlo, que Dios vino de la derecha del Padre a la tierra para morir por el pecador,
para dar salvación y retornó a ese mismo lugar quizá. Pero tenemos que ir algo, hermanos míos, con palabra analizando. Aquí, hermanos míos, también otra palabra aparece, magnificado. ¿Ya? Y en esa parte, hermanos míos, aparece aquí, hermanos míos, Jesucristo como cabeza de la iglesia. La palabra de Dios registra, esta palabra también registra en Efesios 1. Ya, a ver, vayamos en Efesios 1. En Efesios 1:20 habla así. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué linda palabra, hermanos míos. Ese Cristo, hermanos míos, al cumplir el objetivo principal de morir en la cruz por los pecadores, Él se fue a la diestra. Así como Efesios 1:20 dice, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, hermanos míos. Él vino de ese lugar, vino. Jesucristo vino. Eso fue anunciado por el ángel Gabriel, que un santo ser nacería. Ya, ultimito eso voy a dar lectura, hermanos míos, en respecto de esta venida, porque puedes decirlo, estamos analizando puro lo que de esta tierra se fue hacia el cielo, lo que Jesucristo cumplió su objetivo, su misión, se fue al cielo a sentarse a la derecha. Puro eso estamos analizando. Sí, estamos. Pero también la Biblia habla que Él mismo vino de ese mismo lugar de la diestra, del trono, de arriba. Así, hermanos míos. Hermanos míos, de los cuales también, como Él se sentó, también nos hará sentar en lugares celestiales a nosotros. También la palabra habla, hermanos míos. Ya, nos sentaremos, dice, en lugares celestiales. Jamás, hermanos míos, en esta vida tan alto, hermanos míos, tan honradamente, hermanos míos, hemos aparecido, pero apareceremos, hermanos míos, un día, honrados, hermanos míos. Nosotros seremos parte de eso, hermanos míos. En este tiempo, hermanos, quizás seas despreciable, humillado. Algunos dicen, jamás he llegado ni a la universidad, ni algún puesto muy importante en esta tierra he ocupado, dicen. Así nomás estoy trabajando y así nomás moriré. Ni siquiera no me escribo bien. Ni siquiera mis padres no me han puesto bien. Cuánto quería estudiar, pero no pude. ¿Sabes? Por esas cosas no tengas pena. Más bien arregla tu vida espiritual. Más bien prepárate algún momento. Cuando todas las cosas finalice esta historia de la vida del ser humano, estaremos sentados en los lugares celestiales. La promesa es la promesa. Y cuando Dios habla, habla y cumple. No como hombre que falla, sino como Dios que cumple sus promesas. Hermanos míos, otro de los versículos ya para finalizar, hermanos míos. Vamos a ir, hermanos míos, leyendo este número. Parte número 7 aparece, hermanos míos. Está satisfecho aquí de haber, hermanos míos, cumplido que ese Cristo Jesús, al sentarse a la diestra del derecha del Padre, por haber cumplido la misión. Él puede, hermanos míos, esa parte cumple, pero ¿qué es lo que, hermanos míos? Una de las cosas, hermanos míos, va a ser triste de nosotros que no haber valorado ese sacrificio, esa venida. También podemos decirlo, la venida de Cristo, la primera venida de Cristo a ese mundo cruel. Dice así en Hebreos capítulo 12:12.
Y esto es, hermanos, leeremos, hermanos míos. A ver, dice así. 12:2. Hebreos, Nuevo Testamento. Dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las palabras nos confirman, hermanos. No es un profeta, Jesús. No es un simple ser humano. Él fue Dios y Dios y Dios siempre será. Es Dios. Hermanos míos, todo lo que Él también aclara en estos versículos, que Él sufrió, vino por el perdón de pecados, vino por eso. Él es la causa grande, hermanos míos. Él vino, hermanos míos, por el pecador. En estos tiempos, hermanos, aunque hermanos, veas como la historia, veas cualquier cuento, veas la escritura, ¿sabes? ¿Sabes? Un día cuando muchos estén en el infierno van a valorar esas palabras, van a valorar esos mensajes, hermanos míos. Cuando se cumpla la voluntad de Dios, aquel día que venga en las nubes, las cosas tendrán el alto sentido, los mensajes que realmente Cristo sufrió. Muchos van a morir y van a seguir muriendo sin Cristo, pero más eres bienaventurado tú que escuchas, tú que has recibido, tú que has aceptado a Cristo Jesús. Hoy por hoy acepta al Señor. No mueras sin Cristo. El ser humano, su historia, su vida es muy corto. Un día, hermanos míos, ¿sabes? Muchos han ido al infierno, muchos. Estos sí deben valorar. Estos sí deben estar haciéndose pesar allá en el infierno, hermanos míos. ¿Sabes? El ser humano que medita y piensa, no muere, hermanos míos. Usted quizá vas a decir, muere esos pensamientos. Sí, tu cuerpo morirá, pero tus pensamientos, tu alma no muere. Allá deben estar haciéndose pesar. Un día estaba predicando estaban enseñando, estaban instruyendo acerca de recibir a Jesús, de reconocer a Jesús, de tener Jesús. Un día no supe aprovechar. Hoy me queda en el infierno para siempre y no tengo, o sea que una vez que entra al infierno no hay más salida, hermanos míos. No hay remedio. No hay segundas oportunidades. No hay retracción. No hay vuelta atrás, hermanos míos. O sea que está determinado, como podemos decirlo. Así como Hebreos 9:27 dice. Está, hermanos míos. A ver, ¿cómo podemos decir una palabrita en Hebreos 9:27? Hay una palabrita, a ver, voy a recordarme, ese en 27 habla. Está establecido, dice esa palabra, está establecido que mueran una sola vez y vayan al infierno después de que salgan al juicio del trono blanco y vayan directamente a la condenación eterna. No hay, hermanos míos. Por eso en estos días arrepiéntete. Por eso en estos tiempos cree en el Señor Jesucristo. Joven, señorita, amigo, amiga, usted caballero, usted señora, amigo oyente. En estos tiempos, por eso acepta, no mueras sin Cristo. ¿Sabes? Un día va a sonar en infierno si tú no obedeces.
Acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Eso va a sonar en tu mente allá en el infierno. Pero si hoy aceptas, vos vas a ser bienaventurado para siempre, para siempre. Porque ese Dios que vino del trono dejando, ¿sabes dónde dice eso? Véalo, hermanos míos. Aquí en Mateo está registrado, hermanos míos, que Él vino de ese lugar. Que Él nacería, hermanos. Era un santo ser, hermanos míos. Ese santo ser, hermanos míos, dejó, hermanos míos. Dejó. Ya la Escritura así dice, hermanos míos. Uno de los lugares donde registra Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está, hermanos míos. ¿Con qué objetivo viene, hermanos míos? Del trono, ¿con qué objetivo? ¿Hay otro objetivo, hermanos míos, fuera de esto? Cuando Jesús vino del cielo, del trono, porque era Dios, hermanos míos, era Dios. Porque ahí está hablando, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará de su pueblo de sus pecados. ¿Sabes, hermanos míos? El objetivo principal, diremos, el objetivo único era salvar al pueblo, salvar al mundo de los pecados, que no vaya al infierno. Una de las cosas que también usted puede seguir meditando, quizá no estás contento con todo esto, registra también Lucas. Estimado hermanos míos, habla del santo ser, que este santo ser aparece en Lucas. Hermanos míos, también usted puede encontrar en ahí. En Lucas registra, en capítulo 1:35 aparece, hermanos míos, que Él ciertamente vino del trono, era santo. Ya, Él es el único santo, 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 santo Dios Jesucristo, Dios todopoderoso, que Él era en el ayer, que en la eternidad, hermanos míos, estaba siempre santo. Y así también en ángel, en teofanía, se manifiesta, hermanos míos, en el Antiguo Testamento como el ángel. Y él mismo se presentó, el mismo Jesucristo se presentó a Moisés diciendo, cuando Moisés preguntó, ¿con qué nombre voy a presentarme ante Faraón? Y él dijo, yo soy el que soy. Así vas a decir. Y era el yo soy que viene y se manifiesta en el Evangelio, diciendo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy. Y ese yo soy estaba en el ayer. Tú puedes decir, ¿dónde estaba? Él estaba trabajando por nosotros, ya siempre con ese objetivo de salvarnos. Pero el ser humano no entiende, escuchando no entiende, pues el único objetivo es, hermanos, salvarnos. ¿Por qué salvarnos? Porque el Adán llegó a fregar la vida, arruinó la vida, hermanos míos. El único remedio era Cristo, hermanos míos. Hermanos míos, a ver, ese Lucas, léalo. Registra bien claro, hermanos míos, en esa parte. Lucas 1:35. ¿Ya leíste? Que Él era un santo ser. Bien, con eso, hermanos míos, voy a finalizar. Casi hemos llegado a escudriñar puro lo que Él empezó a ganar, ¿no? De esta tierra subió a la diestra y recibido a la derecha del Padre. Se sentó, dice la Escritura, afirma. Sentó, así como basado en Salmos 80:17 estamos escudriñando.
se sentó, dice, afirmó, ciertamente, afirma esos versículos. Aquí la palabra del Señor, ahí está, 1:35, así habla la palabra. Esta partecita, 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ese es Jesús, hermanos míos, santo era, no tenía ni un pizca de pecado porque era Dios, que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ahí está, hermanos míos. Vino del trono, vino del Dios, salió de Dios, salió como santo ser y se hizo carne. En otros lugares ya usted ya sabe eso. También escuchaste que Él se hizo carne, siendo Dios, vino de allí y retornó a ese mismo lugar. Y así también a sus fieles, a su iglesia promete sentarse a ese mismo lugar también con ellos. Bien, nada más yo voy a compartir, hermanos míos. Ahora te toca, hermanos míos, valorarlo, lo que hizo el trabajo de Dios, el trabajo de Jesucristo, el sacrificio grande de dejando su trono, así como las palabras de Dios anuncian, hermanos míos. Valóralo, no hagas escapar las palabras ni las oportunidades. Si en esta mañana quieres recibir, recíbalo, no pierdas la esperanza.